Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para empezar me presento, soy María Portillo, practicante del último año del profesorado en psicología en IPC. Bueno, yo estuve con ustedes la clase pasada, sin voz y videos como esta vez, pero en el apunte anterior estuvimos hablando, ¿sí? Sobre atención, pensamiento e inteligencia, muy poquito sobre inteligencia, como para dar hincapié ahora en este tema, ¿no? En esta clase. Bueno, como dije, vamos a desarrollar específicamente y vamos a hablar sobre la inteligencia. Para comenzar, podríamos decir o plantearnos diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Preguntas guías. Podemos decir, comenzar con a qué se le llama inteligencia, si todos entendemos lo mismo porque alguien sea inteligente o no, existirá una o varias inteligencias, ¿sí? Todo este tipo de preguntas se las fueron planteando muchísimos autores a lo largo de la historia, tratando de averiguar, haciendo investigaciones tanto teóricas como empíricas para definir este concepto de inteligencia, ¿sí? Pero muy pocos coincidieron al realizar la definición. Y es por eso, habiendo tantos autores, tantos enfoques, es que vamos a tomar solo uno de ellos teniendo en cuenta que todos tienen diferentes posturas teóricas, ¿sí? Por esta vez nos vamos a basar en el enfoque piagetiano, que tiene como centro o que lo encabeza Jean Piaget. No sé si lo conocen, no sé si estuvieron hablando de él, ¿sí? En temas anteriores. Este autor toma la inteligencia o este enfoque toma la inteligencia humana como una construcción con función adaptativa al medio que nos rodea, ¿sí? Al medio en el cual nosotros estamos insertos. En otras palabras, podríamos decir que es tomada como una adaptación mental que funciona como un instrumento ¿para qué? Para que las relaciones y los intercambios, ¿sí? Funcionen. Esta relación entre la persona y el medio social, el entorno social en el cual está. Bueno, pero a ver, ¿qué hace o por qué tomamos este enfoque? ¿Qué hace que el concepto de inteligencia de este autor sea relevante a los demás? Bueno, este biólogo y psicólogo suizo, que además de ser reconocido por sus diversos aportes al estudio de la infancia, también se encargó de estudiar detalladamente el desarrollo intelectual de sus propios hijos, ¿sí? Es entonces que a partir de la información que obtuvo de los resultados de muchas experiencias, publica la teoría del desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Para este autor, el desarrollo cognitivo era una reorganización constante, digamos. Como que los procesos mentales de la persona eran un resultado del desarrollo que iba teniendo, ¿sí? A medida que crece y la experiencia que iba obteniendo a su vez. Piaget decía, por ejemplo, que los niños construían la comprensión del mundo, ¿sí? Que los rodeaba a medida que crecían, al experimentar ese desacuerdo o ese conflicto entre lo que ellos sabían, entre lo que le habían enseñado y lo que iban descubriendo a medida que crecían, ¿sí? Y en ese conflicto se ajustaban esas ideas. A ver, ¿cómo hacían esto? Piaget plantea dos conceptos claves y en el cual tiene que haber un equilibrio. Estos dos mecanismos, se le dice, se llaman asimilación y acomodación. Bueno, en este equilibrio se puede ver que la asimilación es la adquisición de la nueva información, lo que yo tomo del medio, lo que me da, y la acomodación es cómo se ajusta esa nueva información con el conocimiento que yo ya tenía, ¿sí? A ver, un ejemplo como para que puedan comprender podría ser que cuando un niño, por ejemplo, va por primera vez al zoológico y ve un camello, ¿no? Bueno, el chico jamás vio un camello, ¿sí? Con anterioridad. Pero conoce otros animales, como pueden ver en la imagen, un caballo, ¿sí? Entonces, por intuición, el nene asocia que el camello es un caballo
pero con joroba, ¿sí? O con algo encima del cuerpo. Porque es el animal al que más se le parece, ¿sí? Porque los conocimientos de este niño adquiridos lo relacionan de esa manera. Pero bueno, justo llega un adulto, el papá, que le dice que le explica la diferencia que hay entre un camello y un caballo, que no son lo mismo. Y es entonces donde se produce la asimilación. Es ese conflicto entre lo que el niño sabe, conoce el caballo, y la nueva información que le proporciona el medio, que le dice el padre, ¿no? Ahora, una vez que el niño entiende que el camello no es lo mismo que un caballo, por múltiples razones, se produce la acomodación. Se produce ese equilibrio entre la nueva información y la vieja información, ¿sí? Aquella que él ya tenía. Bien, ahora, esta teoría de la que habla Piaget, esta teoría del desarrollo de la inteligencia, cuando publica, habla de diferentes etapas que se dan en el desarrollo cognitivo de la persona, ¿sí? Igualmente no las vamos a, porque tienen diferentes características según la edad, no las vamos a nombrar para no irnos del tema, ya que no nos interesa enfocarnos un poco más en otro autor, pero para que ustedes sepan, puede ser que es en realidad que estas teorías están basadas en diferentes edades, ¿sí? La etapa sensoriomotora con sus diferentes características, ¿no? La etapa sensoriomotora de 0 a 2 años, la etapa preoperacional de los 2 a los 6 años, las etapas de operaciones concretas de 7 a 12 y la etapa de operaciones formales, que es a partir de los 12 años, ¿sí? Dentro de estas distintas etapas o estadios se encuentran diferentes características. Muy bien. Ahora, vamos a ver otra perspectiva, ¿sí? Una perspectiva muy distinta de lo que es la inteligencia. En este caso, vamos a tomar la que es planteada por el psicólogo norteamericano Howard Gardner, quien desarrolló el concepto de inteligencias múltiples y que según él son las capacidades cognitivas humanas, que las capacidades cognitivas humanas son 8, ¿sí? Bien, en esta teoría de la inteligencia, Howard Gardner nos habla de que no es vista como algo unitario, ¿sí? Que agrupa diferentes capacidades, sino que es un conjunto de inteligencias distintas e independientes. Es decir, el autor propone que nosotros disponemos de varias inteligencias y no de una sola. Por ende, todas son importantes en el desarrollo personal, ¿sí? A medida que nosotros vamos creciendo. Nunca dejamos de desarrollar las inteligencias, los diferentes tipos. De modo que cada persona es diferente y especial de por sí, obviamente, pero poseer estos distintos tipos de inteligencias nos hace únicos, ¿sí? No todos tenemos los mismos tipos. Por eso, en su propio curso, pueden ver, por ejemplo, en su propio aula, pueden ver que hay personas o hay compañeros que ustedes tengan o ustedes mismos que se les facilite mucho más unas materias que otras. Se les facilita mucho más matemáticas que literatura, ¿sí? Un ejemplo. Ahora, para que ustedes comprendan un poco mejor, vamos a nombrarlas y a destacar algunas características que tienen, ¿sí? Comenzando, por ejemplo, con la inteligencia lingüística verbal. Bueno, en esta inteligencia podemos ver la fluidez que posee una persona, ¿sí? En el uso de la palabra para comunicar una idea a través tanto de la escritura como del habla, ¿sí? Posee la destreza de la utilización de este lenguaje, ¿sí? Haciendo hincapié, no sé, en el significado de las palabras o el orden semántico, la ortografía y demás. Un ejemplo de esto pueden ser, no sé, los políticos, los actores, los escritores, los profesores. A medida que vayan viendo estas imágenes, podrán ver que estos comentarios lo hacen personas que tienen este tipo de inteligencia, ¿sí? Por ejemplo, hace poco escribí un relato y me siento orgulloso del resultado, me gustan los juegos de palabras. A medida que vaya nombrando las inteligencias, podrán ver en la pantalla los distintos tipos de comentarios que hacen. Bien, la inteligencia musical. La inteligencia musical, uno tiene la capacidad de reconocer y crear sonidos, ritmos y melodías, ¿sí?
de expresarse en forma musical, de usar la música para expresar ideas, emociones, sentimientos. Un ejemplo de esto pueden ser los compositores, los intérpretes y los técnicos de sonido, entre muchos, ¿no? Bien, la inteligencia lógico-matemática. Ojo, acá no estamos hablando solo de ser un genio en las matemáticas, ¿sí? En la inteligencia lógico-matemática podemos ver la habilidad que posee una persona para resolver los problemas tanto lógicos como matemáticos. O sea que estas personas poseen una mayor capacidad para establecer relaciones entre los objetos y sus representaciones, ¿sí? Y generan a su vez nuevos objetos, nuevos enunciados. Por ejemplo, acá cuando dice, me gusta jugar juegos o resolver problemas que requieren un pensamiento lógico, ¿sí? Por ejemplo, al estudiar yo hago una relación entre los conceptos, no estudio de memoria, ¿sí? Necesito la lógica para poder estudiar. Bien, seguimos con la inteligencia espacial visual. Bueno, la inteligencia espacial visual podemos ver que es la capacidad de crear un modelo mental, ¿sí? De colores, formas, texturas. Está un poco más ligada a la imaginación. Es como que, a ver, esta persona con alta inteligencia visual está capacitada para transformar lo que crea en su mente en imágenes. O sea, yo puedo ver algo y, enseguida lo estoy dibujando. Había un comentario que no lo anoté acá, pero decía que cada vez que estaban escuchando una clase o hablaban, sí o sí, como que tenían que dibujar algo en su carpeta, ¿sí? Y por eso dice que esta inteligencia nos capacita para crear diseños, cuadros, diagramas y construir cosas. Por ejemplo, un arquitecto, un decorador, un escultor, ¿sí? Hay diversos tipos. Y acá podemos ver como una chica, por ejemplo, juega ajedrez, como que las personas que, por ejemplo, tienen esta inteligencia visual, espacial visual, tienen mayor facilidad para este tipo de juegos, ¿sí? Y yo creo que es un montón. Bien, la inteligencia cinéstica o manual y kinésica. Bien, esta inteligencia es la habilidad para controlar los movimientos de todo el cuerpo al realizar actividades físicas, ¿sí? Se relaciona mucho con, por ejemplo, los deportes o algún tipo de baile, porque requieren coordinación y el ritmo controlado, ¿sí? Por ejemplo, la danza, una actuación teatral y, bueno, los deportes, como mencioné antes. Bien, seguimos con la inteligencia interpersonal. Bueno, la inteligencia interpersonal no tiene tanto que ver con deportes, con juegos de ajedrez o cosas así, sino que va a tener la capacidad para percibir y responder a necesidades y motivaciones de los otros. A ver, consiste más que nada en relacionarse y comprender a otras personas, ¿sí? Yo creo que lo relaciono mucho con esto de la empatía, ponerse en el lugar del otro, la capacidad de percibir la emoción de otra persona. Tiene mucho que ver con esto de vincularse con un otro, ¿no? Y es por eso que un ejemplo claro, son los líderes religiosos, los políticos, los docentes, los terapeutas, los padres y las madres, ¿sí? Luego está lo que es la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad ya no de vincularse sumamente con un otro, ¿sí? Sino que es la capacidad de acceder a la propia vida interior, a uno mismo, de poder discriminar las propias emociones, poder ver cómo nos sentimos y conocer las propias fortalezas y limitaciones, ¿sí? Es decir, que vamos a poder relacionarnos con mayor facilidad con nosotros mismos, entender lo que hacemos y valorar mucho más nuestras propias acciones. Un ejemplo de esto podrían ser los filósofos, los pensadores o miles de personas, por supuesto, que tengan esta inteligencia intrapersonal. Estos son ejemplos como para que ustedes se guíen y tengan una idea en realidad. Bueno, y por último está la inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista tiene la capacidad de reconocer, entender y clasificar seres vivientes, es decir, plantas, animales,
y la sensibilidad hacia otras categorías del mundo natural, ¿sí? Un ejemplo de esto son los biólogos, los científicos de la naturaleza, los expertos del medio ambiente. Uno de los comentarios que más me gustó es esto de cuidar tanto los animales como la naturaleza es muy importante para mí. Se nota esta inteligencia naturalista y la importancia que le da, ¿no? Bien. Como podrán ver, estas son los 8 tipos de inteligencias de los que habla este autor. Y por supuesto, habla de que no tenemos una sola, sino que tenemos varias y que a medida que va pasando el tiempo podemos ir desarrollándolas si así lo queremos y las ejercitamos, ¿sí? Por supuesto que son todas de suma importancia, ya que todos somos diferentes y con cerebros únicos. Y bueno, por eso tienen que tener en cuenta que más allá de que se hayan sentido identificado con una o dos inteligencias nada más, no quiere decir que no puedan desarrollar alguna otra, ¿sí? Existen diversas maneras en las que puedan ir desarrollando los diferentes tipos. Muy bien. Por último, les quería agradecer por llegar hasta acá y haber escuchado todo el video. Luego de esto van a tener unas actividades que deberán realizar, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda que ustedes tengan, luego de ver este video lo voy a dejar en YouTube. La profe les va a pasar el link. Si tienen alguna clase de duda con respecto a la teoría y demás, o quieren obtener más información, pueden dejar un comentario acá abajo, hablarle a la profesora y que ella me lo comunique, no hay ningún drama, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias chicos y espero tengan una linda semana.